¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Hoy es un día en el cual, bueno, cada día debemos estar contentos, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido existir en este lugar, en este tiempo. A través de las generaciones, hermanos, Dios ha levantado a muchos. Y ojalá muchos vinieran y alabaran a Dios, ¿verdad? Que ese es el propósito de que estemos buscando al Señor, ¿sí? Entonces hoy nos hemos reunido, hermanos, y yo te voy a pedir que te goces en este día, que quitemos toda distracción. Vamos a orar esta mañana, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has permitido, Señor, estar otro día más en este tiempo. Gracias, Dios, te damos, Dios, gracias por la vida de mis hermanos, de los pastores, Padre de esta iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, quien mueva mi vida, Señor, y en el nombre de Jesús también quitamos toda distracción, toda apatía, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en este tiempo, Dios Padre, muévete ahora, Señor, en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ustedes saben que los pastores están de viaje, ¿verdad? Visitando misiones, porque a esto nos ha llamado Dios, ¿verdad? De extender su reino de Dios, y entonces a través de las misiones ellos están ahora visitando el grupo de Romaní, ¿verdad? El grupo Romaní, y gracias a Dios, Dios también está usando sus vidas. Amén. Entonces estén orando por ellos y que Dios guarde también su regreso. Y pues hermanos, vamos a la palabra, ¿sí? He titulado este mensaje Fe en medio de tu realidad, ¿sí? Fe en medio de tu realidad. ¿Cuántas personas aquí tienen una realidad que están pasando en estos momentos? ¿Verdad? Sea la situación que estés pasando, es algo que estás viviendo, ¿verdad? Es algo que es real en tu vida. Entonces, en este tiempo, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 4, del 25 al 26. Lucas 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? Bien, hermanos, pues ustedes yo creo ya algunos han leído este pasaje, ¿verdad? De esta viuda, que como ahorita vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Y entonces, hermanos, yo les comentaba que a veces en medio de nuestra realidad, Dios nos llama a tener fe, ¿verdad? Y a veces, ¿cómo nos cuesta tener fe en medio de las situaciones que estamos viviendo? Como un contexto histórico, ustedes saben que el pueblo de Israel en este entonces, en el tiempo del profeta Elías, ya estaba separado, ya estaba dividido. ¿Sí recuerdan? Que Israel se divide después de que Salomón peca contra Dios. Entonces viene una palabra de Dios a Salomón y que se iba a dividir su reino y se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Bueno, hoy me voy a enfocar más en el reino del norte. Era la tribu más grande, se fueron 10 tribus con la tribu del norte y solo se quedaron 2 tribus, la tribu de Judá, ¿verdad? Y la tribu de Benjamín, que era la otra tribu del sur. Y el reino del norte inclusive tenía también a la tribu de los levitas, o sea, era un pueblo muy grande, hermanos, ¿sí? Lo que se quedó en la región norte. Pero ustedes saben que el hombre sin Dios siempre va
hacer lo malo, ¿sí? Y entonces el pueblo del norte, hermanos, empezó a caer en idolatría y empezó a caer en hechicería y en tantas cosas. Sin embargo, hermanos, Dios siempre está buscando a sus hijos, está buscando a sus hijos para que se vuelvan a Él, ¿sí? Dios es un Dios de misericordia y a pesar de que muchos de nosotros pudimos haber fallado, Dios está detrás de nosotros, como unos papás, ¿verdad? ¿Qué hacen los papás? Siempre cuidando de nosotros, aún nos portábamos mal, ahí estaban nuestros papás, ¿verdad? Orando, esperándonos en la noche. Es más, hermanos, ¿sí? Muchos no dormían porque a veces están esperando a sus hijos, ¿sí? Y esto, vamos, de continuo, ¿verdad? Así son los papás, porque es algo que pues ya nosotros estamos viviendo. Y entonces Dios, hermanos, Dios tiene misericordia por sus hijos. Y en ese entonces, hermanos, Dios envió a profetas para decirles al pueblo que se volvieran de su maldad, que se volvieran a Él. Y en este tiempo levantó a profetas que iban y le hablaban de Dios, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Y uno de ellos fue el profeta Elías. Sí, hemos escuchado del profeta Elías, ¿verdad? También del profeta Eliseo, que también habló a la tribu del norte. Y también al profeta Amós. Ustedes han leído este libro de Amós. Y también al profeta de Oseas, ¿verdad? Y también a Jonás, aunque habló a Nínive en específico, pero también habló a la tribu del norte. Entonces, hermanos, Dios siempre envió profetas a través del tiempo en el que el pueblo se apartaba de Dios, buscaba lo malo. Dios siempre estuvo enviando profetas, enviando personas que les hablaban, que se volvieran a ellos, les hablaba del amor de Dios y de lo que Dios tenía para el pueblo, ¿sí? Y entonces, hermanos, como primer punto, las circunstancias para el arrepentimiento. Dios usó a los profetas, pero también usa las circunstancias. ¿Qué es esto? Dios te envía personas para decirte, vuélvete a mí, pero a veces también Dios te habla a través de las circunstancias. ¿Cuáles pueden ser estas circunstancias? Pueden ser situaciones de salud, ¿sí? También pueden ser situaciones de sequía. Y es en este tiempo, hermanos, cuando Dios usó la sequía a un fenómeno natural que dice que se extendió por 3 años y 6 meses, ¿sí? En Sidón y toda la parte norte de la tribu que estaba, de las 10 tribus que estaban en esta región del norte. Y entonces Dios a veces envía situaciones a nuestras vidas, hermanos, que a muchos no lo podemos entender, pero que es Dios hablando a tu vida a través de las circunstancias. Dios te envía personas para hablarte de Él y para decirte, vuélvete a mí, arrepiéntete. Bueno, no entendemos. Dios habla a través de las cosas que están sobre la tierra, ¿verdad? A través de terremotos, a través de ciclones, a través de sequías, muchos fenómenos naturales, pero es Dios hablando a nuestras vidas. Y en ese entonces había una sequía que pues ya no se podía más, ¿sí? Que realmente muchos animales morían, ¿sí? Vamos a Lucas 4:25. Al libro de Lucas 4:25. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre, ¿en dónde? En toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? Dice que hubo una gran hambre en ese entonces, hermanos, tan tremenda, que pues mucha gente moría, los animales morían. Y en Jeremías, hermanos, cuando el pueblo de Dios también se vuelve a apartar de Él, Él envía una sequía. Vamos a Jeremías 14 del 1 al 7.
Jeremías 14, del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 14, del 1 al 7. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua y vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos. Los labradores cubrieron sus cabezas, aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, y sus ojos se ofuscaron, porque no había hierba. En la tribu del sur también vino una sequía, como una forma de un llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces, hermanos, Dios envía profetas, así como en el norte envió profetas, también en la tribu del sur envió profetas, pero el pueblo no entendía. Entonces Dios empezó a hablar a través de los fenómenos naturales y entonces dice que aún los animales subían los asnos, ¿verdad? Para aspirar, para buscar agua, ¿verdad? Y entonces, hermanos, Dios también usa personas para hablar a nuestras vidas, pero a veces también a través de las situaciones que vienen, Dios las aprovecha para hablar a nosotros, para decirte arrepiéntete, búscame. Y muchos, ¿verdad? Pueden ser problemas de salud, problemas en las familias, problemas económicos, problemas de salud, y uno no entiende que es un llamado de Dios para nosotros, ¿sí? Dios las aprovecha para traernos a Él, pero a veces nosotros, hermanos, no entendemos y tomamos una actitud negativa y nos cerramos y decimos, no, esto es pues algo que está pasando, ¿verdad? Algo circunstancial. Yo recuerdo una anécdota, a lo mejor algunos lo escucharon, donde dice que una mujer llegó a ver a su papá, que era un chef, lo fue a buscar al restaurante donde trabajaba, y su papá dice, hija, ¿qué te pasa? Dice, papá, es que fíjate que en mi matrimonio, en el trabajo, tengo problemas, no sé qué hacer. Y dice que su papá le dice, bueno, aquí en la cocina, yo te escucho, hija, porque tengo que estar preparando alimentos, pero te pongo atención. Y el papá estaba picando zanahorias, chayotes, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo para ponerlo a cocer. Y entonces la hija le comentaba su situación que estaba viviendo y ella vio cómo el papá puso en la olla caliente, ¿verdad? Que estaba hirviendo, puso las zanahorias, puso los pedacitos de chayote y también por otro lado puso en otra vasija, puso unos huevos. Y el papá le escuchaba y después el papá paró y le dijo, hija, te he escuchado y quiero decirte algo. A veces las crisis en nuestras vidas vienen tan fuertes que voy a poner de ejemplo lo que estoy cocinando. ¿Qué aspecto tenía la zanahoria, el chayote, cuando yo lo estaba preparando para el cocimiento? No, pues estaba sólido, era duro, ok. ¿Y el interior del huevo cómo era? No, pues líquido, ¿verdad? Ok, ahora que lo he retirado del fuego, ¿cómo está el aspecto de las verduras? Dijo, no, pues la zanahoria está suavecita, el chayote está suavecito. Dice, ¿y cómo está el huevo? No, pues se endureció, se hizo duro. Dice, ajá. A veces las actitudes o la forma como actuamos ante las crisis nos hace como las verduras o nos hace como el huevo. A veces el fuego, la sequía, el calor en nuestras vidas, hermanos, nos funde y nos hace humillarnos delante de Dios. O lo contrario, nos hace hacernos duros y no entendemos. Y a veces no entendemos que es Dios hablando a nuestras vidas. Y si nosotros percibimos que es Dios, cuando dice que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, entonces decimos, Dios, perdóname, eres tú hablando a mi vida.
Ya me enviaste una persona y no hice caso. Y ahora estoy viviendo este problema. Y sé que tengo que doblar rodillas. Sé que tengo que humillarme. Pero puede suceder lo contrario. Puedes endurecerte con Dios y reclamarle a Dios. Ya ves, Dios, tú tienes la culpa. No que dices que me amas. No que dices que estás conmigo. No que la promesa de la palabra. Y hermanos, y empezamos a reclamar a Dios cuando nosotros mismos hemos hecho o hemos desobedecido a Dios, ¿sí? Entonces Dios le envió al pueblo del norte, le envió a profetas, no entendieron. Finalmente le envía la sequía que dura 3 años y 6 meses, imagínense, 3 años sin agua. Como, bueno, aquí hay en nuestro país, ¿verdad? En la parte del Estado de México he escuchado que padecen mucho del agua. ¿Sí? En la parte de acá del estado, y que muchos ya se unen entre vecinos para comprar sus pipas. Imagínense 3 años sin agua, 3 años sin bañarse, ¿verdad? Y 3 años y 6 meses, todavía, ¿verdad? Y de no beber agua, hermanos, pues los animalitos pues obviamente mueren, no hay hierba, no hay nada. Y así es en nuestras vidas. No hay nada en nuestras vidas, hay una sequía en nuestras vidas, y en este caso, hermanos, una sequía espiritual. No hay nada en tu vida, no tienes nada de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que había muchas viudas en Sidón, y solo a una envió Dios, al profeta Elías, para ir con una mujer que le diera de comer. Miren, vamos a 1 de Reyes 17, aquí nos aclara un poco más. Jeremías 17, del 8 al 16. Dice, vino, ¿ya lo tenemos? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense. Previo a esto, Elías se refugia en una cueva. ¿Quién les da de comer a Elías? ¿Quién le da de comer a Elías? Los cuervos. Ok. Dice que los cuervos le traían pan y le traían carne. ¿Sí? ¿Qué representan los cuervos en tu vida? Los que te llevan el pan, los que te dan la carne, son tus clientes, los que están trabajando o tu trabajo. Esos son los cuervos que te están, de alguna manera, Dios está usando para darte de comer. ¿Sí? Entonces, algunos que tienen negocios, pues los clientes son los cuervos. Los que trabajan en alguna empresa, esos son los cuervos que Dios está usando para alimentarte, para darte de comer. Pero llega el tiempo en que Dios le dice, ¿sabes qué? Y es más, estaba el arroyo de Querit, ¿verdad? Ahí él bebía agua. Pero llega el tiempo en que la sequía, pues, era ya más abundante, hermanos, y entonces dice, ahora, vete a Sarepta de Sidón, que allí he dado orden a una viuda que te sustente. Imagínense, Dios no le dijo, ¿sabes qué? Vete a Sarepta de Sidón, y ahí yo he dado orden a un hombre rico que aún tiene mucho ganado, que aún tiene cisternas con agua, y ahí vas a pasar este tiempo comiendo lo que tú quieras. No le dice así. ¿A quién le envía Dios? A una viuda. En el contexto, hermanos, de una viuda, en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, era una persona, una viuda, era una persona vulnerable, es decir, una persona que carecía de economía, ¿sí? Muchas de las viudas, hermanos,
no eran atendidas, eran abandonadas y hermanos, la vida de una viuda era de pobreza y a veces pobreza extrema, porque no había sustento para estas mujeres, eran olvidadas, eran dejadas a la deriva, una viuda, y entonces Dios le dice, vete con una viuda porque esa viuda Dios te va a dar de comer. Como que es algo ilógico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Aquí Dios prueba también la fe de Elías. A veces Dios te va a enviar con alguien que ni tú te imaginas que esa persona te va a ayudar, ¿sí? Y a veces el que menos tiene es el que más te ayuda. Y entonces Dios le envía a Elías a la viuda, ¿sí? Y entonces ahí en Primera de Reyes 17:8, pues como a una viuda, cómo le envía a una viuda, ¿verdad? Y no a un noble, no a un hombre rico, sino a una mujer que carecía de economía y que quizá no tenía nada para comer, ¿sí? ¿Y qué hace Elías? Dice, ¿cómo a una viuda? Porque él sabía el contexto de que era una viuda. ¿Qué hace Elías cuando Dios le dice que vaya? Vamos ahí en Primera de Reyes 17:20. Perdón, 17:8. Dicen, el 10 dice, entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y entonces, hermanos, dice que él obedeció. Este es el primer paso, hermanos, para enfrentar la sequía de tu vida. Tienes que obedecer a Dios. Elías le dijo a Dios, vete con la viuda ahí en Sarepta, que ahí te voy a dar de comer. Y Elías dice que dijo, no, como una viuda, mándame con un hombre que tenga dinero, con un hacendado, que sé que voy a tener segura la comida. Y él dijo que no, él dijo, obedeció. Y dice que encontró a esta mujer recogiendo leña para cocinar. Y entonces, cuando él llega, hermanos, ahí y se encuentra con esta mujer, ¿verdad? Después de haber caminado por el desierto, hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos después de haber caminado en ese desierto, en esa sequía en tu vida? ¿Qué es lo primero que tú buscas? Agua, ¿verdad? No Coca-Cola, ¿verdad? Como dices, algunos dicen, se cree la Coca-Cola en el desierto, ¿no? 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 Pero dice que necesitaba agua, ¿sí? Ahí en el verso 17:10, seguimos leyendo, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llama y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, ¿sí? Estaba desesperado Elías, sí, porque venía de caminar en el desierto y hasta le ruega, mujer, por favor, tráeme agua en un vaso, ¿verdad? Porque tengo mucha sed. Y dice que él le ruega, tráeme agua. Y esta mujer al ver a Elías, pues se acomide y dice, sí, pues sí tengo un poco de agua, te voy a traer agua, ¿verdad? Hermanos, ¿qué representa? El agua en lo físico, pues es algo que nos mantiene, tenemos que estar tomando agua porque se dice que el 80% de la formación de nuestro cuerpo, ¿qué es? Agua. Entonces, hermanos, el cuerpo se deshidrata, necesita agua en lo físico para seguir con vida, pero en lo espiritual, ¿qué representa el agua? Vamos al Salmo 42, del 1 al 2. Esto se está poniendo bueno. Vamos a poner atención para ir entendiendo, hermanos, ¿sí? Lo que sucedió con Elías y esta mujer y qué le quiso enseñar Dios. Salmo 42 del 1 al 2. Salmo 42, ¿ya lo tenemos? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y entonces dice que como el siervo brama por las corrientes de agua, hermanos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como en lo físico necesitamos de agua, nosotros en lo espiritual necesitamos del agua viva. ¿Sí me explico? ¿Por qué bramaba el agua? El siervo, por las corrientes de agua. ¿Saben que cuando el siervo estaba siendo casado, el siervo brama? Porque ya tiene tanta sed, que él al necesitar agua empieza a gemir y a emitir un sonido que también lo puede delatar dónde se encuentra. Porque brama hace un ruido tan fuerte que entonces el cazador lo ubica para cazarlo, para matarlo. Y entonces lo que el siervo, muchos dicen que cuando el siervo encontraba un arroyo o encontraba agua, bebía agua y alcánzalo, ya no lo podían alcanzar. Entonces por eso el siervo dice, así como clama el siervo por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Hermanos, el alma necesita sed, necesita agua porque tiene sed. Y muchos de nosotros a veces descuidamos esta parte. Dios está hablando a tu vida, Dios está diciéndote, búscame. Y nosotros, hermanos, estamos deshidratados, estamos secos y estamos como ese siervo clamando, bramando por esa agua espiritual, pero no venimos a Dios, ¿sí? Y entonces lo primero que hace Elías, le pide agua, ¿sí? También, hermanos, vamos a Juan 7:38. Juan 7:38. Ya lo tenemos. Fíjense, vamos a leer del 37. Fíjense lo que hace Jesús. Dice, Juan 7:37, ya lo tenemos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Hermanos, si tú tienes sed de Dios, ven, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Ven a Dios. Dice que Jesús se levantó, alzó la voz y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué vas a hacer entonces cuando tienes sed? Cuando ya no aguantas, cuando ya estás desesperado, cuando el agua ya te cubre todo tu ser y dices, Dios, yo te necesito, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Y dice que Dios dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. No estanques, no cisternas, ríos, hermanos. Algunos han tenido la oportunidad de estar en un río, el agua fluye, fluye, fluye y nunca para. Sí, así es Dios en tu vida. Clama a Dios y entonces busca a Dios, bebe de Dios y tú serás saciado. Después de que Elías le pide agua, vamos a seguir viendo qué más le pide. ¿Sí? Ahí mismo en Primera de Reyes. ¿Qué le pide después del agua? Primera de Reyes 17:11. Y después dice, y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le dijo, ya bebí agua, pero ¿sabes qué? Tengo hambre. He caminado muchos días en el desierto
ya sacié mi sed, pero ahora tengo hambre, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿qué representa el pan que le pide? Significa sustento espiritual, provisión, ¿verdad? Divina. Y bueno, representa también el sacrificio de Cristo y representa, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando le dice, yo quiero pan, dame de comer, dame de comer. Vamos a San Juan 6:35 para entender esto, ahí donde estábamos, San Juan 6:35. Le pide agua, pero también le pide pan. Juan 6:35. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jesús le dijo, ¿yo soy qué? El pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Eso es lo que pide Elías. Dame agua, tengo sed. Dame de comer, tengo hambre. ¿Quién suple el agua y quién suple el pan? Dios, Jesús. Y entonces eso pide Elías, hermanos. Entonces esto representa la necesidad que tenía Elías, ¿sí? Tenía sed. Y en nosotros, hermanos, a veces necesitamos beber de esa agua, necesitamos de Dios. Estamos cansados por las crisis, por la sequía, por las tribulaciones, por todo lo que ha venido. Dios ha hablado muchas veces a nuestras vidas y no hemos entendido. Entonces Dios permite a veces las sequías en nuestras vidas y entonces tenemos sed y entonces tenemos hambre. Pero ¿quién suple toda esa comida y esa bebida? Dios, ¿sí? Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces necesitamos sinceramente venir y beber de Dios? Yo no sé tus problemas, yo no sé tus necesidades, pero como seres humanos y ahora como hijos de Dios, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos beber esa ayuda espiritual, hermanos. A veces no podemos. Aunque leemos la palabra, aunque nos reunimos en la iglesia, pero tu persona está sedienta de Dios. También necesitas comer, necesitas la palabra para ser lleno de la palabra de Dios y saciar tu hambre de Dios. Y a veces te sientes con sed, dices, soy cristiano, pero me siento que algo me falta. Te falta la comunión con Dios. Y necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque entonces de tu interior van a correr ríos de agua viva y vas a poder ser saciado con agua y vas a poder también tener pan. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, ¿sí? Y el que a mí viene, ¿qué? Nunca tendrá hambre. Esa es la condición. El que viene a Jesús nunca tendrá hambre, porque Él es el pan de vida. Y también dice, dice, y nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿O de vez en cuando? No, jamás tendrás sed, porque tu vida va a estar saciada con la palabra de Dios, con el mover del Espíritu Santo en tu vida, que nunca vas a necesitar, ¿verdad? Esa agua, claro, cerca de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero vean lo que dice la mujer. Vamos ahí a Primera de Reyes otra vez, Juan 17:12. Juan 17:12, vean lo que dice la mujer. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, porque ella identificó quién era Elías. Ella sabía que este hombre era un profeta. Que no tengo, ¿qué? Pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja
y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Morir. Fíjense, ¿qué indica que tenía poco aceite y poca harina? A veces en tu vida hay poco aceite, hay poca harina, por la sequía que has pasado, por las tribulaciones que han venido a tu vida, que ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Apagada o ya casi por apagarse? A esta viuda dice que le quedaba un poquito de aceite. ¿Qué representa el aceite en lo espiritual en la vida del cristiano? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos poquito aceite? Sinceramente, a veces no oramos, a veces no buscamos la presencia de Dios. Decimos que somos cristianos, pero no tenemos una vida continua de oración con Dios. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Casi por terminarse. ¿Cómo está tu harina? ¿Cómo está tu pan? Tienes poco. Y muchos, como esta mujer, decía que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, y después de prepararlo, ¿qué iba a hacer? Dejarse morir. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a través de las tribulaciones de la vida, a través de las sequías que han llegado, a través de las crisis que han llegado a nuestras vidas, nos han pegado tanto que aún como cristianos decimos, pues es que yo vengo a la iglesia, pero pues ya no sé si Dios está conmigo, ya no sé si Dios me ama, ya no sé si Dios de verdad quiere que yo haga algo para Él, y entonces pues ya nada más voy por ir a la iglesia, por una religiosidad hasta cierto punto, venimos a la iglesia, pero no venimos con ese corazón contrito y humillado para buscar a Dios. Venimos como una rutina de cada domingo o como una religiosidad, pero no para encontrar que realmente Dios está en tu vida. Y a veces nuestra vida espiritual está así de aceite y está así de harina. Yo no sé cuál sea tu situación, pero la vida del cristiano es gozo, es alegría, y a veces nuestras vidas como cristianos están apagadas. ¿Sí? Porque tienes poco aceite, porque tienes poca harina y dices, pues ya mejor me dejo morir espiritualmente, voy a buscar de Dios, si acaso leer de vez en cuando la Biblia, si acaso de vez en cuando ir a la iglesia, si acaso a veces orar, pero pues quién sabe si Dios me escuche. Ya le he pedido tanto que Dios pues no veo que me haga caso. Y entonces esta mujer estaba deprimida, estaba angustiada, una mujer que no tenía prácticamente ya nada, aunque le quedaba un poquito de aceite, un poquito de harina para preparar pan. Y vean lo que le dice Elías. Vamos ahí al 13, 14. Y Elías le dijo, no tengas ¿qué? No tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja que no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces le dijo Elías, es que ya no tengo comida, ya no tengo harina, mi vida espiritual está por los suelos, me quiero dejar morir. Y dijo Dios, no tengas miedo, le dijo Dios a la mujer, no tengas miedo, ve, haz así como has dicho, pero prepárame primero a mí. ¿A quién debemos de dar primero todo a nosotros? A Dios. Y esto también, hermanos, en la economía, esto se cumple. Dáselo primero a Dios. Dale prioridad a Dios
y entonces tú vas a ver milagros en tu vida. Porque le dijo, no, hazme primero a mí y después para tu hijo y para ti. ¿Y qué? ¿Y el pan? ¿Y el aceite nunca qué? Va a escasear. Y dice que así lo hizo esta mujer. Fue y le creyó. Y vamos a ver ahí el 15 y 16. ¿Ya lo tenemos? Entonces, fíjese, algo importante es obedecer. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? ¿Un día? 3 años y 6 meses. ¿Y la harina de la tinaja qué? No escaseó, ni el aceite qué? De la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Te das cuenta, hermanos? Cuando tú te sueltas a Dios y le dices, Dios, sé tú mi prioridad. Yo quiero buscarte. A pesar de que no tengo nada, a pesar de que solamente cuento con este puñado de harina, con este poquito de aceite, yo te lo voy a entregar. Y hermanos, dice que esta mujer obedeció y dice que a través de los días, en Lucas 4 dice que fueron 3 años y 6 meses, imagínate. Pero la harina y ni el aceite nunca escaseó, nunca le faltó. Hermanos, quizá algunos de aquí han pasado situaciones económicas difíciles, problemas de salud, pero quiero decirte que Dios es el que ha sido tu proveedor. Y hermanos, yo no sé de aquí cuántos tu aceite, tu harina, ya casi se acaba. A pesar de que te dices cristiano, a pesar de que dices que lees la palabra y que oras, a veces nuestro aceite, nuestra harina, está por terminarse. Pero dice que de las muchas viudas que había en Israel, ¿a quién envió Dios? Solo a la viuda de Sarepta. Y hoy la palabra de Dios te dice, ¿sabes qué? Así como envié el mensaje a través de Elías a esta viuda, hoy te hablo a ti. Si tu aceite, si tu harina ya casi se termina, quiero decirte que vengas a mí. Que vengas a mí y que creas en mí y serás saciado y nunca tendrás sed. Y que vengas a mí y comas porque yo soy el pan de vida y nunca tendrás hambre. Sí, hermano. Yo sé que a veces como hermano nos da pena y decimos, ¿cómo te va? Recuerdo que un pastor nos decía, ¿cómo estás? Bien, ajá, ¿y en tu vida espiritual? ¿Verdad? Y decimos, ahí es donde a veces fallamos. Decimos, estamos bien, sí, pero en tu vida espiritual, ¿cómo estás? Hermanos, a veces en nuestra vida espiritual no andamos bien. Nuestro aceite y nuestra harina casi se termina. Pero quiero decirte que así como Dios envió a Elías a esa viuda, Dios te dice en la palabra, confía en mí, cree en mí y yo te daré pan, yo te daré agua. Amén. Hermanos, a veces las crisis, las situaciones que vienen a nuestras vidas, a veces duras, como cristianos, que a veces uno venimos a la iglesia, pero en el trabajo a veces las cosas no caminan bien, hay problemas, hay situaciones, ¿verdad? O en la casa y damos una cara de sonrisa, pero nuestra vida espiritual a veces no está bien. Y es por eso que a veces tenemos que venir a Dios, reconocer que necesitamos a Dios y no endurecer nuestro corazón. Decir, Dios, sí, verdad, es verdad, Dios, yo te necesito. Sí, hermanos, necesitamos ese aceite, esa comida, ese pan que solo viene de Dios. Yo no conozco, los conozco a algunos personalmente, ¿verdad? Pero yo no sé tu vida espiritual cómo esté. Yo hoy te quiero decir que si necesitas de Dios, como todos,
hoy le digas: Dios, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti, yo te necesito en mi vida como padre, como madre. Hay tantas situaciones en mi familia que ya no puedo más. Y aún he querido tirar la toalla, aún como esta mujer, he querido morir porque ya no soporto más. Amén, hermanos. Hoy, si tú deseas que Dios llene tu vida espiritual, hermanos, en harina y en aceite, ponte de pie y dile: Dios, yo reconozco delante de ti que yo necesito de ese aceite, porque mi aceite casi se termina, mi harina casi se termina, yo necesito y tengo hambre de ti, tú eres el pan de vida, Señor. Padre, tú eres esa fuente de vida, Padre, que como dice tu palabra, que de mi interior correrían ríos de agua viva, Señor. Y a veces siento que mi vida está estancada, Dios. Hermanos, ahí donde estás, ora al Señor y dile: Señor Jesús, ya no quiero una religiosidad en mi vida, ya no quiero vivir una vida a medias, sino realmente reconocer que mi vida espiritual se está apagando. Dios, yo necesito más de tu presencia, yo necesito de tu aceite, yo necesito del pan, de esa harina, Señor. Padre, que no se escaseó en la vida de esta mujer, de esta viuda. Tú fuiste su provisión, Dios. Fuiste la provisión también para Elías, Señor, llevándole a una mujer que aparentemente no tenía nada, pero en tus manos, Dios, cuando venimos a ti tenemos todo, aún no haya nada. Padre, así como cuando usaste a este niño con los peces y el pan y tú lo multiplicaste, Padre, y aún sobraron cestas, porque esa es tu palabra, ese es tu poder, ese eres tú, Señor, que multiplica las cosas, Señor. Hoy vengo delante de ti, hermanos, dile ahí, Señor, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo necesito de tu aceite, yo necesito de tu pan, Padre, en el nombre de Jesús, sacia mi vida, Señor. Padre, a veces ya no puedo, dile: Señor, a veces ya no puedo, Dios, y a veces he querido morir, Dios, como esta mujer que comería lo último y se iba a dejar morir con ella y con su hijo, Padre. Ahora, Señor, venimos delante de ti reconociendo que nuestro aceite a veces mengua, Señor, que nuestra harina a veces está a la mitad o quizá más, Señor, pero hoy reconocemos que necesitamos de ti, Jesús, y así como el siervo clama por las aguas, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Señor. Llena nuestras vidas, Dios, llena la vida de mis hermanos, Señor, y sácianos de tu poder, sácianos de tu palabra, sácianos de tu Espíritu Santo, hermano. Dile: Señor, sáciame con tu Espíritu Santo, Dios. Yo te necesito, Jesús. Padre, ayúdanos, por favor, Jesucristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos si muchas veces hemos sido orgullosos, no reconociendo que a veces has enviado a personas a hablarnos a nuestras vidas y que también has usado las circunstancias, Dios, para hablarnos. Hoy te pedimos perdón por a veces negarnos, Señor, o no entender o no discernir los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que todo lo haces por amor a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón si te hemos hecho a un lado, Señor. Pero hoy, Dios, reconocemos que te necesitamos, Jesús. En el nombre de Cristo yo te pido ayuda, Dios. Ayúdame en lo espiritual, Señor. Ayúdame, sáciame de ti, Señor. Hermano, empieza a decirle: Señor Jesús, por favor, sáciame. En el nombre de Jesús, yo necesito más de ti, Rey. Yo necesito más de tu presencia, Señor, porque tu presencia es ese pan de vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dame más de ti. Dame más de tu presencia, Señor. Padre, por favor, Jesús, te pedimos. Quebranta mi vida.
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, a veces los altibajos que tiene la vida, podemos sentir como que Dios no es parte de nuestras vidas o de nuestra vida diaria. Y a veces nuestras rutinas se vuelven monótonas, aburridas. Hermanos, pero quiero decirte que a veces Dios permite situaciones en nosotros para que nosotros nos volvamos de todo corazón a Él. Hermanos, yo necesito mucho de Dios y yo sé que no nada más yo, ustedes, y los que ustedes en estos tiempos, hermanos, necesitamos mucho de Dios. Yo te invito a que si tu harina, si tu aceite está menguando, ven a Dios, que Él los hará aumentar en volumen y nunca escaseará. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te guarde. Bendiciones. Amén.